el ascenso de Cesarión y el sueño de un nuevo imperio. Imagínese si Julius César hubiera dejado un heredero legítimo, un hijo nacido del mejor líder de Roma y la mujer más poderosa de Egipto. ¿Podría este niño haber cambiado el destino del Imperio Romano? Bueno, este heredero existió. Ptolomeo XV. Filomer. Filio Pactor César, mejor conocido como Cesarión, hijo de Julius César y Cleopatra. Un nombre que lleva poder, pero cuyo destino fue sellado por la política, la guerra y la traición. ¿Qué habría pasado si hubiera subido al trono? ¿Por qué se borró trágicamente el hijo de dos de los más grandes gobernantes de la historia del mundo? Y especialmente, ¿cuál fue la verdadera razón detrás de tu muerte? La última revelación de este video puede cambiar completamente su visión de este capítulo de la historia. Para comprender su trágico destino, tenemos que volver al principio. En el momento en que Julius César se encontró con Cleopatra y todo cambió para siempre. Julio César y Cleopatra. El nacimiento de Cesarión. En 48 quartus, Cristo, Julius César llegó a Egipto, involucrado en la guerra civil romana. Lo que no esperaba era conocer a una mujer que cambiaría no solo su vida, sino también la historia del mundo. Cleopatra Sebne, la reina egipcia, el exilio de Alejandría, vio en César la oportunidad perfecta para recuperar su trono. Y César, encantado por su inteligencia y ambición, la ayudó a reanudar el poder. Lo que comenzó como una alianza política pronto se convirtió en una relación intensa y estratégica. De esta unión nació Cesarión en el 47 a.C. Pero había un gran problema. Julius César ya estaba casado y nunca reconoció oficialmente a Cesarión como su heredero. Aún así, Cleopatra insistió en que él era el verdadero sucesor de César, el futuro gobernante de Roma y Egipto. Pero los planes de la reina y el joven príncipe chocarían directamente con la brutal realidad de la política romana. Y todo comenzó a desmoronarse en el momento en que Julius César fue asesinado. El asesinato de Julio César y el destino incierto de Cesarión. En 44 a.C., Julius César fue brutalmente asesinado en el Senado romano, víctima de una conspiración dirigida por Brutus y Casio. Sin César, Cleopatra sabía que la posición de Caesarión estaba en riesgo. Rápidamente, regresó a Egipto, tratando de proteger a su hijo de la tormenta política que se formó en Roma. El Senado no reconoció a Caesarión como el heredero legítimo de César. El nombre que se levantó como sucesor fue Octavián, el sobrino de César, quien fue adoptado oficialmente como su hijo y nombró heredero. Y fue en este momento que Cleopatra se dio cuenta de que si quería asegurar el trono a Caesarión, tendría que enfrentar a Roma y Octavián directamente. El escenario estaba armado para el mayor conflicto del fin de la República Romana. Y en medio de todo esto, Cesarión era el heredero olvidado, el príncipe que nunca tuvo la oportunidad de reinar. Pero su historia todavía estaba lejos del final. La lucha por el trono y el conflicto con Roma. Cleopatra nunca aceptaría que Cesarión fuera solo una sombra en la historia. Ella creía que su hijo era el verdadero heredero de César, no Octavián, que había sido adoptado por el dictador romano. Para reforzar la legitimidad de Cesarión, Cleopatra comenzó a acercarse a un nuevo aliado, Marco Antonio. Cleopatra y Marco Antonio, la nueva esperanza de Cesarión. Marco Antonio fue uno de los generales más poderosos de Roma y uno de los hombres más cercanos de Julius César. Después de la muerte de César, se convirtió en parte del segundo triunvirato junto a Octavián y Lépido. Sin embargo, la relación entre Marco Antonio y Octavián comenzó a deteriorarse rápidamente. Y cuando Marco Antonio fue a Egipto, su destino y Cleopatra cruzaron fatalmente. Al igual que con César,
Cleopatra ganó Marco Antonio. Juntos formaron una alianza política y romántica. Y fue en este momento que Cleopatra declaró a Cesarión como el rey legítimo de los reyes, el sucesor del imperio egipcio y el verdadero heredero del mundo romano. Esta declaración fue un golpe directo contra Octavián, y no lo dejaría barato. Octavián declara guerra. El comienzo del fin. Roma no dio la bienvenida a la relación entre Marco Antonio y Cleopatra. Octavián tomó esta tensión para lanzar una brutal campaña publicitaria contra ellos. Acusó a Marco Antonio de trair Roma y quería transferir el poder a Cleopatra y Cesarión. La guerra fue inevitable. En 32 a.C., Octavián declaró la guerra a Egipto y el destino de Cesarión comenzó a ser sellado. El ejército de Marco Antonio y Cleopatra intentaron resistirse, pero en el 31 de C, la batalla que cambiaría todo fue la batalla de Acce, derrota en la batalla de Actio. La flota de Marco Antonio y Cleopatra fue completamente derrotada por Octavián. Cleopatra y Marco Antonio se vieron obligados a huir de regreso a Alejandría, sabiendo que era solo cuestión de tiempo hasta que Roma llegó a las puertas de Egipto. Con la derrota, Cesarión, ahora de 17 años, no tenía aliados, sin ejército y rodeado por el enemigo. Y aquí es donde la historia comienza a tomar un curso aún más trágico. ¿Qué pasó con Caesarión en tus últimos momentos de vida? La respuesta radica en la cruel estrategia de Octavián para eliminar cualquier amenaza para su poder. La derrota en la batalla de Accio fue un golpe devastador para Cleopatra y Marco Antonio. Ahora solo quedaba una pregunta: ¿qué hacer con Caesarión? Con Octavián avanzando rápidamente sobre Egipto, Cleopatra sabía que su hijo era un gran peligro. Era consciente de que Octavián no dejaría a ningún heredero a César vivo. La única opción era intentar esconder Caesarion, el intento de escape al sur. Siguiendo el consejo de sus aliados, Cesarión fue enviado a Alto Egipto hacia Meroé, en el reino de Nubia. La idea era que se alejaría del conflicto en Alejandría y estaría protegido por los reinos vecinos hasta que pasara la tormenta. Cleopatra creía que si podía negociar una rendición con Octavián, su hijo podría regresar al trono como un rey vasal bajo el dominio romano. Pero ella no sabía que Octavián no estaba interesado en los acuerdos. Para él, Cesarión era una amenaza viviente para su legitimidad como emperador. Y así, mientras Cesarión huyó al desierto, Cleopatra y Marco Antonio se prepararon para la confrontación final contra Roma. La muerte de Marco Antonio y el destino de Cleopatra Octavián llegó a Alejandría en el 30 a.C. Listo para tomar la ciudad y terminar con Simtimno, Cleopatra de una vez por todas. Desesperado y sin opciones, Marco Antonio se suicidó, arrojándose sobre su propia espada. Cleopatra, a su vez, trató de negociar con Octavián, pero cuando se dio cuenta de que sería llevado a Roma como un trofeo, tomó la decisión más famosa de su vida. Se suicidó, supuestamente usando la mordida de una serpiente venenosa. Ahora, con los padres muertos, solo había un obstáculo para Octavián para consolidar su poder: Caesarión. Pero, ¿dónde estaba? ¿Habría escapado para siempre? Desafortunadamente, la traición vendría de donde menos esperaba. El error fatal, trampa octaviana. Octavián sabía que Cesarión estaba huyendo hacia el sur. Para asegurarse de que fue capturado, envió falsos mensajeros al joven príncipe, prometiendo que Octavián le ahorraría la vida y lo aceptaría como gobernante de Egipto bajo el gobierno de Roma. Cesarión, sin aliados y sin opciones, creía en la promesa y regresó a Alejandría. Pero tan pronto como llegó a la ciudad, los soldados romanos lo arrestaron inmediatamente. Octavián no permitiría 2 herederos de Julius César en el mundo,
Y aquí es donde ocurre el trágico resultado de Cesarión, el final de Cesarião. El último heredero de Julius César Cesarião había sido engañado. El joven heredero, creado como un príncipe egipcio y enseñó a creer que tenía sangre divina, ahora estaba en manos del hombre que quería borrarlo de la historia, Octavian. Roma nunca aceptó a los rivales, y Cesarião fue el mayor obstáculo para el ascenso de Octavian como el único sucesor de Julius César. Pero todavía había una duda. ¿Octavian realizaría Cesarião inmediatamente o lo usaría para legitimar su propio ascenso al poder? La última decisión de Octavian. Los consejeros de Octavio sugirieron diferentes formas de lidiar con Cesarión. Algunos argumentaron que debería ser salvado y usado como títere, tal vez gobernando Egipto bajo las órdenes directas de Roma. Otros dijeron que debería ser llevado a Roma como prisionero para que Octavian pudiera mostrarlo como un trofeo en su triunfo. Pero al final, Octavian tomó una decisión rápida y brutal. Recordó una frase de Julius César. Dijo años antes: "Dos Césares son demasiado para este mundo". Y con estas palabras, el destino de Cesarión fue sellado. La ejecución de Cesarión. La forma exacta de la muerte de Cesarião sigue siendo un misterio, ya que los romanos no registraron detalles específicos sobre su ejecución. Pero lo que se sabe es que, en el 30 a.C., a la edad de 17 años, Cesarião fue asesinado por la Orden Octavia. La versión más aceptada por los historiadores es que fue estrangulada o asesinada por dagas romanas, en un acto silencioso para evitar cualquier conmoción entre los egipcios. Con su muerte, Egipto estaba oficialmente unido al Imperio Romano, y Octavian se convirtió en el primer emperador de Roma, asumiendo el título de Augusto. Cesarião, el niño que podría haber sido el líder de un imperio romano egipcio, desapareció de la historia como si nunca hubiera existido. Pero lo más sorprendente está por venir. La muerte de Cesarión no fue solo el final de un heredero. Era el final de una era y el comienzo de un mundo nuevo. Y eso es lo que exploraremos en la última parte de este video. El legado perdido de Cesarión y el comienzo de un nuevo imperio. Con la muerte de Cesarión, Roma borró para siempre el último vínculo entre Julius César y Cleopatra. Octavian no solo eliminó a un rival, sino que destruyó cualquier posibilidad de un imperio híbrido entre Roma y Egipto. Pero, ¿qué significó realmente esta muerte? ¿Cómo hubiera sido diferente el mundo si Cesarião hubiera vivido? ¿Y por qué tu historia fue prácticamente olvidada por los registros oficiales? Cesarião, el heredero que nunca fue. Si Cesarião hubiera sobrevivido, podría haberse convertido en una verdadera amenaza para el gobierno de Octavio. Después de todo, era el hijo de Julio César y heredero de Cleopatra. Podría haber llevado a la resistencia egipcia contra Roma. O tal vez, podría haber sido utilizado como líder de títeres por los propios romanos. Pero al borrarlo de la historia, Octavian aseguró que no habría otro César para cuestionar su poder. Cesarião no tuvo tiempo de dejar su huella en el mundo. No gobernó, no luchó con batallas, no tenía herederos. Simplemente fue borrado. Pero su fin marcó el comienzo de algo mucho más grande. El fin de Egipto independiente y el nacimiento del Imperio Romano. La muerte de Cesarião no fue solo el asesinato de un joven príncipe. Era el final de Egipto como una nación libre. Después de su ejecución, Octavian adjuntó a Egipto como una provincia romana, convirtiéndose en la principal fuente de grano para alimentar a Roma. Y más que eso, fue el último paso para la transición de la República Romana al Imperio Romano. Octavian, ahora sin rivales, se convertiría en el primer emperador de Roma, con el título de Augustus. El asesinato de Cesarião no fue solo un acto político, era un ritual de paso a la nueva Roma. Una Roma que ya no necesitaba los herederos de César.
Una Roma que ahora tenía un emperador absoluto. Pero la pregunta final sigue siendo, ¿qué habría pasado si Cesarión hubiera sobrevivido? ¿Qué pasaría si Cesarión hubiera sobrevivido? Imaginemos un escenario alternativo. ¿Y si Cesarión hubiera escapado? ¿Qué pasa si había exiliado en tierras distantes, esperando un día para reanudar su trono? ¿Podría Roma haberse enfrentado a una revuelta egipcia bajo su liderazgo? ¿Habría sido el Imperio Romano diferente con un César egipcio en el poder? La historia siguió a un camino donde se olvidó Cesarión, pero ¿hay en algún lugar en el tiempo? ¿Hay un universo en el que sobrevivió y cambió el mundo? Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Cesarión podría haber sido un gran emperador? ¿O tu muerte fue inevitable frente a la brutalidad de la política romana? Deja tu comentario a continuación y discutamos este misterio de la historia. Y por supuesto, no te olvides de gustar, compartir y suscribirte al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo contenido épico. Nos vemos en el próximo.